La serie de programas de radio sobre género e igualdad producida por el Centro de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Educación a Distancia está dedicada este curso a las mujeres y el primer sector, en el mundo rural o en espacios urbanos. En este capítulo vamos a acercarnos a una granja de labranza como las de antes, que persigue el objetivo de vivir del campo en el campo y cuya titular es una emprendedora a la que enseguida conoceremos. Ubicada en Torrecaballeros, muy cerca de Segovia, está la granja Pradejones, que con el negocio Huerta y Pico se plantea la venta directa de producción agraria de calidad al cliente final. Una granja de labranza que produce a pequeña escala productos de temporada, de cercanía, sin utilizar abonos ni fitosanitarios químicos. Un trabajo de economía familiar al frente del que está nuestra invitada, Montse, que afronta a diario las dificultades que supone emprender en el medio rural en un sector como la ganadería. Bien, pues nos está escuchando ya Montserrat Velasco, que es titular de la granja Pradejones en Torrecaballeros, Segovia. Bienvenida, Montserrat. Gracias, buenos días. También nos acompaña en los estudios de la UNED Elena Hernández Corrochano, que es secretaria del Centro de Estudios de Género de la UNED y también profesora del Departamento de Antropología Social y Cultural. Bienvenida, Elena. Buenos días. Bien, pues vamos a comenzar hablando con nuestra invitada especial, Montse. Quería preguntarte sobre la granja Pradejones, que nos describa su actividad, a qué se dedica, si es ecológica y si tiene ayuda o la explota en solitario. Montse. La granja Pradejones es una granja de labranza. Ese es el nombre un poco fiscal. Desde el punto de vista comercial se llama Huerta y Pico. Es una granja de labranza en la que pretendemos unir una producción ganadera y producción agraria para generar unos alimentos pues sanos y saludables y mantener una granja abierta, una explotación abierta, de manera que los clientes, los consumidores, tengan acceso a los huertos, al campo, al cuidado de los animales, para que vean cómo funciona la producción agrícola, la producción primaria. Te preguntábamos si realizas la actividad en solitario, ¿tienes algún tipo de ayuda? Ayudas, ¿te refieres físicamente? O sea, que si soy la única persona que trabaja en esa explotación, no. Tengo ayuda siempre de mi hermana, que ella tiene otro trabajo y tal aquí en el pueblo, pero siempre en todos sus ratos libres me ayuda mucho. He tenido una persona contratada durante 2 años, me parece, casi 3 años, un peón agrícola, y en este momento no tengo ninguna ayuda, no tengo ningún trabajador, porque es que no he conseguido en este año una persona, un peón agrícola, se llama así, el trabajo se llama así, peón agrícola, para ayudarme. Yo hice una oferta de trabajo, lo presenté en el SEPE, creo que se llama ahora el Servicio de Empleo de Castilla y León, o en el INEM, que se era antes, y no se ha cubierto. O sea, en este momento estamos mi hermana y yo, sin más. No es muy grande la explotación, son 2,5 hectáreas y son huertas. Tenemos una parte del trabajo resuelta de forma mecánica, quiere decir, tenemos un pequeño tractorcito con el que hacemos todas las labores de preparado de la tierra y de abonado, con el estiércol de nuestras gallinas, o sea que gran parte del trabajo está mecanizado, digamos. Tenemos el tractorcito y los aceros que nos ayudan. Y luego la parte de venta al público, pues igualmente la llevamos nosotras. O sea que si como la granja está siempre abierta, pues da igual lo que estemos haciendo, cuando aparece un cliente, pues allí vamos a la tiendita a vender. Uh-huh. En este momento somos solamente las dos, mi hermana y yo. Luego comentaremos, si te parece, algo más sobre vuestro modelo de negocio, pero tú defines tu trabajo como economía familiar. ¿Nos podrías explicar este concepto? Ese término un poco lo define la dimensión de la explotación. Esta es una pequeña explotación, no es una macro granja, o sea, no tenemos, en cuanto a animales, pues no tenemos 5.000 cerdos ni 2.000 gallinas. Tenemos 300 gallinas, tenemos un terreno que son 2,5 hectáreas, tenemos unas huertas que son de un tamaño determinado, y entonces esa expresión de economía familiar lo define simplemente el tamaño. O sea, el tamaño de la dimensión de la explotación.
igual que se puede hablar de un restaurante familiar, es un pequeño negocio en el que la familia participa, o sea, es su medio de ingresos, pues en cuanto a una explotación agraria igual. Definido simplemente eso, por el tamaño de la explotación. No siempre, en cualquier negocio familiar, trabaja la familia. Pueden trabajar los padres, pueden trabajar los hijos, pueden trabajar no sé quién y tal, pero no siempre la dimensión económica permite contratar a alguien o permite ampliar o lo que sea. Simplemente es a lo que se refiere la economía familiar es eso, es a la dimensión del negocio o de la explotación, comparado con las macroexplotaciones, en el caso de una pequeña tienda de ultramarinos comparado con un supermercado. O sea, no es lo mismo llevar un supermercado donde tú eres titular de una empresa, digamos, una sociedad o lo que sea, pero pues tienes tus trabajadores, no sé qué y tal. No, que es un concepto que está ligado a la dimensión de la explotación. Creo, Elena, que quería comentar algo. Si me permites, Juanra. Bueno, yo conocí la explotación de Monse porque, bueno, tengo amigos en Torrecaballeros y entonces sí quisiera decir eso, que es una pequeña explotación, que Monse pues es una emprendedora y que como cuando hablamos de la España vaciada, que a mí es un término que me resulta un poco, no me gusta especialmente, es el hecho de cómo hay personas que son emprendedoras, que no quieren hacer una agricultura, como ya dice, de macrogranjas, sino que quiere hacer una agricultura más cercana al cliente, donde el cliente vaya a comprar los productos, vea de dónde salen los productos. Pero claro, esto, a ver, parece cuando hablamos de la España vaciada como que animamos a la gente a emprender, a trabajar en el campo, a vivir en el campo, pero de una manera como individual, sin que haya como un plan más macro donde se haga factible que esas personas trabajen en el campo. Porque nosotros ya conocemos algunos casos de emprendedores, emprendedoras en este caso, que hacen esto, pero claro, si el ámbito rural luego es, digamos, un poco hostil, pues finalmente la empresa o sale porque la persona, como yo creo que es Monse, tiene una mentalidad que le sirve para que pase lo que pase, ahí va a estar, ¿no? O pues realmente la gente dimite. Entonces, el problema o la situación, por ejemplo, de Torrecaballeros, que es una zona de Segovia más turística, pues a lo mejor tiene más opciones, pero dentro del ámbito rural hay sitios muchísimo más aislados donde no solo se tiene que vivir del turismo, sino que, bueno, que las granjas tendrían que ser viables independientemente del turismo porque dan un producto, una calidad, no excesivamente más cara, que es lo que se suele decir, de lo que ella hablaba de las grandes superficies, todo lo contrario. Entonces, yo creo que la idea de Monse, de esa economía familiar y de hacer una granja, donde yo creo, el Monse, que eres titular, si nos puedes hablar un poco de este tema, pues tiene que tener, desde luego, el apoyo de la administración, no solo a lo mejor en subvenciones, sino en hacer que el mundo rural sea un mundo amable para que la gente pueda vivir en él. ¿Qué opinas, Monse, de esto que nos está comentando Elena? Efectivamente, esta es la idea. O sea, quiero decir, en el campo también se puede vivir y del campo también se puede vivir. Esta ha sido mi intención, o sea, mi pensamiento cuando se me ocurrió crear una granja, una venta directa de esta explotación de la producción primaria a partir de unas tierras, a partir de unas fincas que tenemos en Torrecaballeros, mi familia y tal, explotarlas de esa forma. Aquí en este pueblo, de entrada, es un medio rural muy favorable porque está muy cerca de la ciudad, está muy cerca de Segovia, y nunca hemos tenido esa visión de un pueblo como lejano en el que todo es mucho más difícil y tienes que ir a Segovia o en nuestro caso pues para hacer cualquier gestión, yo qué sé. Aquí eso no, esa parte es más favorable, digamos. Pero realmente es un pueblo vaciado
en el sentido de que ha estado, quiero decir, las personas que han vivido, los habitantes de este pueblo, como en todas partes, como en todos los pueblos, pues han existido y ya no están. El trabajo en el campo es duro, porque es duro físicamente y es duro porque hace calor, hace frío, porque hay que doblar el espinazo, como dicen los señores mayores, ¿no? O sea, es un esfuerzo físico y no siempre y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. De hecho, muy poca gente está dispuesta a hacerlo, porque lo acabo de ver con una oferta de empleo, pues eso, para conseguir una ayuda a un peón agrícola y tal, que no he conseguido en 6 meses, desde mayo hasta no sé cuándo, no he conseguido cubrir ese puesto. Pero la idea de cómo se puede vivir del campo en el campo, pues eso, con una pequeña explotación, porque tiene la dimensión adecuada para ser un autoempleo. O sea, quiere decir, con esta explotación uno puede generar los ingresos suficientes y es una forma de empleo como cualquier otra, y simplemente de verdad tiene que gustarte, porque el trabajo físico también es importante, pero sobre todo tienes que valorar también el lugar en el que estás. O sea, quiero decir, el hecho de que el campo en este pueblo, por ejemplo, pues yo creo que hay 3-4 personas que su única actividad, sus ingresos provienen del campo. Es una ganadería extensiva, entonces eso es lo que normalmente abunda aquí. No hay, en este momento solo hay pequeñas huertas para autoconsumo, lo que sea. En este sentido, pues es la primera huerta que hay así de más tamaño y abierta al público y pensada como una actividad económica. Es la huerta y pico. Los ganaderos que hay aquí es eso, o sea, es que son cuatro, y el campo está ahí. Te quiero decir, admitiría otra cantidad de explotaciones, admitiría más gente viviendo del campo, admitiría más huertas, por ejemplo, más lugares de producción pequeños, pero también en este momento estamos limitados por una serie de condiciones administrativas, por ejemplo, ambientales. Quiero decir, si mis gallinas fueran más de 300, no podría haber hecho esta explotación a 500 metros del pueblo, de un centro urbano. O sea, hay determinadas explotaciones, sobre todo ganaderas, aunque también agrícolas y yo qué sé, sobre todo por la situación parcelaria, digamos, también de este pueblo, pero agrícolas también. O sea, aquí no hay 10 hectáreas juntas para poder plantar zanahorias. Son pequeñas parcelas, aquí no llega la concentración parcelaria, y entonces también la distancia al pueblo hace que tu explotación tenga unas características u otras. Entonces, de más tamaño, o sea, yo no puedo meter 3.000 gallinas a 500 metros del pueblo, porque genera unos olores, genera ruidos, genera no sé qué, y entonces eso no está permitido. Entonces, efectivamente, hay varias condiciones que marcan el tamaño de las explotaciones que puede haber cerca, digamos, del pueblo. Y bueno, esta es una opción que efectivamente tiene que funcionar. Vamos, yo creo que tiene que funcionar, porque así ha sido en tiempos pasados. O sea, quiero decir, en el campo realmente es duro vivir y yo qué sé, pero se vive del campo. Y coordinar esto, o sea, quiero decir, tener una granja donde un poco tienes de todo y tal, pues esta ha sido la forma de las granjas tradicionales. En el campo tradicionalmente se ha vivido así. ¿Qué pasa? Que claro, la dimensión económica también es importante. O sea, quiero decir, estas granjas no tienen una producción excesiva, no generan unos ingresos excesivos, que eso es lo que a lo mejor también, o sea, se busca en este momento. O sea, que yo ¿qué voy a ganar? 30.000 al año, 40.000, no me compensa. Pues entonces hago otras cosas o dejo no sé qué. Pero sí han desaparecido muchas cosas, que eso sí que es importantísimo. Por ejemplo, los mercados. Entonces, los mercados de productores en este momento no existen. En mi medio cercano no existe un mercado de productores. Hay unos mercados semanales en casi todas partes, en los pueblos más grandes, y en Segovia hay unos mercados semanales donde no hay un solo hortelano. Y entonces me da igual que se vendan al mismo tiempo libros que zapatos, que unas bombillas, me da igual, pero quiero decir que al que puedan ir los productores los hortelanos con sus productos, o cualquier productor que tenga unos quesos y los vende, pues eso no existe. Entonces han desaparecido muchas cosas,
el término ese vaciado, pues a mí me parece muy exacto, porque es que es así, o sea, que ha estado ocupado y ahora está vacío, y está vacío de muchas cosas necesarias para vivir aquí, o sea, para que se pueda producir actividades económicas que te permitan vivir en el campo. En eso tienes toda la razón, porque es cierto que, bueno, tenemos los típicos mercadillos que hablamos, que una vez a la semana pues están en un pueblo, en otro, en una ciudad, pero es verdad que en el caso, por ejemplo, de Monse, el consumidor tiene que ir al productor. Por eso yo decía que tiene que haber, que se involucren todas las administraciones, pues porque debería, y no es competencia hacia las grandes superficies, porque nunca se va a competir con las grandes superficies, siempre van a ganar dinero, eso está clarísimo, pero por ejemplo yo recuerdo pues por ejemplo el modelo de París, que es una de las grandes urbes de Europa, donde en los barrios encuentras día sí, día también, pues gente, productores de las granjas cercanas, donde se está vendiendo el queso, la verdura. Entonces, da opción al consumidor a dónde quiere ir. Puedes ir a una gran superficie, que seguramente también irás, pero tienes la opción de saber que hay un mercado, como también, pues, por ejemplo, ocurriría en Segovia, en Zamora, en la zona de Castilla y León, que yo es la que más he trabajado en el ámbito rural, donde al lado del mercado central, donde se vendían productos, pues solía haber pues los pequeños agricultores de huertas de alrededor de las ciudades donde se estaban vendiendo. Eso ha desaparecido, unido a que estamos haciendo de los mercados centrales centros de ocio donde realmente ya son centros de cañas y de comer, y a lo mejor con un poco de suerte te encuentras al lado una pescadería. Entonces, yo lo que decía, bueno, a ver, yo entiendo el concepto de vaciada, pero no, yo a lo mejor buscaría otro concepto para decir cómo está el campo en España, pero sobre todo el no entender que esto es una cosa de gente que se quiere ir al campo y un problema del campo, sino que aquí nos tenemos que involucrar toda la sociedad y que haya una simbiosis entre campo y ciudad para que la gente que quiere, como Monse y como estaba diciendo, vivir del campo y vivir en el campo, pues se le permita, porque realmente si vaciamos el campo, no solo es que va a ser una pena, por decirlo así, que se quede como una especie de parque temático de naturaleza donde la gente va a ver una cascada y un pato, no, sino que si el campo desaparece, las ciudades se van a resentir y mucho. Monse, quería preguntarte, que no hemos hablado de ello, ¿cómo fueron tus principios? ¿Por qué te decidiste dedicarte a esta actividad? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Llegué hasta aquí a raíz de un cambio en mi situación personal, de un divorcio en el que perdí un poco con esta también en una fórmula de familiar antigua o de matrimonio antiguo, antiguo, en el sentido de que mis ingresos y mi vida y mi trabajo estaban en el entorno familiar, digamos. La propiedad del negocio en el que yo trabajaba pues era de la familia, mi trabajo lo hacía ahí en la familia, en casa, dentro de casa y fuera de casa. Pero esa era una fórmula, digo antigua, porque en la que yo he trabajado la mayor parte de mi tiempo sin un contrato, sin cotizar la seguridad social. En esto es muy equiparable al mundo agrario, ¿no? Y a otros muchos ámbitos en el que las mujeres, digo antiguo porque era una forma antigua, es una forma antigua de hacer las cosas, ¿no? Entonces, al divorciarme, opté por divorciarme también de todo, de mi trabajo anterior, de la empresa familiar que teníamos, de todo y tal, y de repente me encontré sin trabajo. O sea, ¿qué puñetas hace una mujer, una persona de más de 50 años buscando empleo y no sé qué? Pues se me hacía como difícil, ¿no? O sea, quiere decir que bastante difícil está ya el mundo laboral como para tener 50 años, una formación universitaria que tampoco me ha servido mucho, quiere decir que no he utilizado en mi vida normal.
entonces me encontré viviendo en Torrecaballeros, donde mi familia es de aquí de Torrecaballeros, y tenemos unas parcelas y unas tierras, unas fincas y yo qué sé y tal, y de repente se me ocurrió esto. O sea, que a mí siempre me ha gustado cultivar una huerta en casa, he tenido siempre una huerta aquí en el jardín, siempre me ha gustado pues recoger todos esos productos y disfrutar de verdad de unos tomates maravillosos y de unas verduras y tal. Y entonces me dije, bueno, realmente es un buen momento porque cada vez más personas demandan este tipo de alimentación sana y saludable y no sé qué y todo esto y tal. Y justo en una parcela muy adecuada, es un lugar muy bonito y lo vi como una posibilidad de más que nada de autoempleo, pero también pues eso, de llevar a cabo una actividad en la que creo y en la que pensaba que podía funcionar, y simplemente es eso, explotando también de otra manera, porque es una parcela. Mi hermano mantiene una explotación ganadera aquí también en Torrecaballeros, y ese prado en el que ahora está la huerta, pues él lo ha tenido pues para sus ganados, para llevar sus terneras, para lo que sea y tal. Y en este momento, pues yo lo he convertido en una huerta con algunos animales, con yo qué sé y tal, pero lo vi como una salida laboral, simplemente, y como una cuestión apetecible, más que ponerme a buscar trabajo no sé dónde, que no veía muy bien la forma de hacerlo. Uh-huh. Vamos a entrar en los últimos minutos, Monse. ¿Quieres comentar algo más acerca, aunque lo has ido apuntando, de tu modelo de negocio de Huerta y Pico? Y no sé si también quieres añadir en el punto en el que os encontréis algo sobre expectativas que tengas relacionadas con lo que te estoy preguntando, sobre el modelo de negocio. El modelo de negocio es eso, es la venta directa al consumidor final. En este punto sí que es bastante seria la cuestión de la colaboración de la administración, o sea, de las administraciones. Lógicamente, la producción de alimentos tiene sus condiciones, y hay que producir alimentos sanos. Hay unas condiciones higiénicas, sanitarias, de registros, obviamente, que hasta ahí todos entendemos, pero sí es cierto que en el momento de vender directamente la producción, ahí ya hemos llegado a un punto que, por lo menos en esta comunidad nuestra de Castilla y León, no está regulado. Quiero decir, la legislación está pensada para las macroexplotaciones o para las mini explotaciones casi de autoconsumo. O sea, no hay, mi explotación no tiene un encuadre legal en el sentido de que, por ejemplo, solo de las gallinas, no tengo 150 gallinas ni tengo 2.000, tengo 300. Bueno, pues eso es inconcebible en esta administración nuestra. No vendo 20 docenas a la semana, sino que tengo una producción de 7.000 docenas al año, por ejemplo. Pues esta producción, desde el punto de vista sanitario, no podría venderla directamente. No puedo en este momento venderla directamente. Por una cuestión de que no está legislada la venta de cercanía. O sea que, por un lado, se está fomentando desde la administración, políticamente, digamos, pues hay que proteger el campo, hay que ayudar al campo con las pequeñas explotaciones, no sé qué tal. No es cierto. Aquí en Castilla y León este punto es fallido. Entonces, el modelo de negocio y de explotación es simplemente esto. Por otro lado, también hay otras condiciones en cuanto a producción primaria, agrícola o ganadera y tal, referidas a si es ecológico o no, si es natural o no. En mi caso, pues no tengo una certificación ecológica y no sé si la voy a solicitar o no, pero como está situada además en una zona que tiene protección natural, pues yo tengo un compromiso previo de no utilizar productos químicos de síntesis, porque pues para preservar el medio ambiente, para todo y tal, pero no se encuadra tampoco dentro de lo que es una explotación ecológica, porque bueno, es muy natural y todo, pero tampoco. Entonces, bueno, la expectativa es simplemente, o sea, el futuro pues es hacer de verdad bien lo que hacemos. Yo creo que se valora mucho, por lo menos yo lo valoro, y creo que así también debe pasar la honestidad, en el sentido de que es una granja abierta, o sea que lo que ofrezco está a la vista de la gente, de los consumidores, para que de verdad sepan que es eso, que son productos naturales, que son sanos, que la granja es lo que ves, que cultivamos como cultivamos, que no ponemos ninguna otra cosa. Y entonces es eso, o sea, un poco
mantener la idea de que tiene que ser posible vivir en el campo, del campo, que es necesaria la honestidad también, porque a lo mejor lo que mucha gente no sabe es que en la producción ecológica, aunque no solamente sea eso, o sea, porque la producción ecológica pues va más allá, es la rotación de cultivos, es una serie de manejo y de laboreo que naturales y yo qué sé, pero hay una cosa importante y es que en la producción ecológica están permitidos una serie de productos químicos que lo están, o sea, que a lo mejor la gente lo desconoce, pero que es así, o sea, que se permiten los productos químicos, determinados productos químicos que están en un listado, y entonces dices, oye, pues si tienes una plaga de no sé qué, tú puedes utilizar esto. Vale, pues yo no quiero utilizarlo por convencimiento, por compromiso, porque no los voy a utilizar y porque no estoy de acuerdo. Entonces, hay determinadas cosas que yo creo que en ese aspecto tenemos ventaja respecto de cualquier otro tipo de producción o lo que sea. Yo cuando hablaba con Monse, pues ella me decía que, bueno, que los problemas del campo son de hombres y mujeres, las situaciones las encuentran hombres y mujeres, pero sí es cierto que en el caso de las mujeres, pues a veces hay un hándicap que va en su contra. El hecho, pues por ejemplo, a veces de que la titularidad sea del marido, que no haya titularidades compartidas, el hecho de, como decía Monse, cuando trabajaban en la empresa de la familia de su excónyuge, como tú no cobras, es como la ayuda, eso lo ayudas y todas esas cuestiones creo que, bueno, se están solucionando, pues porque hay muchas mujeres que trabajan en el campo y que se han asociado para sus reivindicaciones, pero yo también quiero señalar una cosa que cuando yo estudié en el ámbito rural, ya digo de Castilla y León, en concreto de la zona de Sayago y de las Arribes del Duero, que también había que tener en cuenta, que es cómo están los pueblos. Porque, bueno, hay pueblos que están cercanos a las ciudades, como Torrecaballeros de Segovia, pero hay pueblos más aislados, donde los recursos para las mujeres, en muchos casos, pues por ejemplo, simplemente tengo un alumno que está haciendo el tema de la violencia de género, claro, en pueblos pequeños, donde las mujeres, por la presión social, porque no tienen información, porque los recursos los tienen lejos, porque no conducen para ir al recurso, pues hay situaciones difíciles y luego, pues como por ejemplo en los ámbitos rurales han desaparecido los espacios de sociabilidad de las mujeres, están solo en las asociaciones donde hacen macramé, etcétera, pero pues, ya espacios que tenían donde ellas podían charlar, como los lavaderos, etcétera, desaparecieron, las mujeres están en las casas y Internet no soluciona todo, porque yo cuando hemos ido a algunas charlas de estas de desarrollo rural, pues parece que Internet te va a solucionar todo. Entonces, desde la perspectiva pues, mía, desde como antropóloga, creo que los esfuerzos tendrían que ir también muy unidos a mejorar la calidad de vida en los pueblos, a crear comunidad y a generar arraigo. De nada sirve que la gente se vaya ahora como emprendedores a la Sierra de Madrid si no hay arraigo y los hijos se van a volver a Madrid. Entonces estamos en un bucle donde no vamos a salir. Y como decía un poco Monse, la administración debía tener más abiertas las miras a todo lo que hay que hacer para invertir en el campo y que la gente no solo vaya al campo, sino que se quede en el campo, viva en el campo, trabaje en el campo y viva del campo. Bien, pues Monse, tenemos que terminar. Los últimos segundos para ti, si quieres añadir algo. Nada por mi parte, o sea, efectivamente estoy de acuerdo con la situación de la mujer en el campo, que ha sido así. Creo que todo está cambiando pero la primera parte de todo esto ya está hecha, quiere decir, hay una legislación que favorece la equiparación de personas, simplemente, y ya está, y efectivamente yo no tengo esa experiencia de un campo lejano, de un pueblo donde de verdad necesites cosas a las que no tienes acceso, pero creo que todo esto efectivamente están en ello, hay asociaciones de mujeres rurales que funcionan en este sentido, pero sobre todo pues para las mujeres mayores, para las mujeres que han vivido todo esto como
como de verdad una situación en la que no han tenido ninguna presencia, o sea, han sido nadie, pero yo creo que efectivamente a todas estas mujeres hay que reconocerlas y hay que ayudarlas, pero yo creo que ahora la situación un poco está más en las personas en general, o sea, que decir, vamos a ello y vamos todos en el mismo nivel, ¿no? Y esto se hace simplemente también con educación, o sea, hay que educar muchísimo en este sentido y sin más, o sea, por mi parte yo creo que no voy a decir nada más. Pues Montserrat Velasco, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros y por haber estado en los micrófonos de la radio de la UNED. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Y Elena Corrochano, gracias también por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Así cerramos este nuevo capítulo de la serie radiofónica de Género e Igualdad de la UNED que hemos dedicado a la experiencia de vivir del campo en el campo. Hasta la próxima.